En principio, las disculpas del caso por el retraso en el inicio de este evento. Hay personas que han venido desde muy temprano y les extendemos el pedido de disculpas por este retraso. Antes que nada, queremos saludar a quienes nos acompañan en este momento aquí en el Teatro Auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, a quienes nos están acompañando también a través de la cuenta YouTube de la Biblioteca Nacional y la transmisión a través de Cultura 24 TV del Ministerio de Cultura. La Biblioteca Nacional del Perú, en el marco de la celebración de los 200 años de la independencia del Perú, presenta la 11ª edición, en este caso presencial, del programa de Historia y Arte Peruano. El objetivo de este programa es de propiciar el análisis, la reflexión y el intercambio de ideas de las diferentes manifestaciones artísticas a lo largo de la historia del país, con la premisa de promover la práctica de la investigación y el uso del conocimiento para lograr el bienestar de la humanidad. Ciertamente, es una oportunidad para que, desde una perspectiva plural e intercultural, pensemos y evidenciemos los retos que el Perú enfrenta como república, que valore positivamente su diversidad étnica y cultural y a través de ella se nutra para mejorar como país. Queremos saludar la presencia en este auditorio de la señora Lilian Maura Tejeda, directora de la Dirección del Acceso y Promoción de la Información de la Biblioteca Nacional del Perú, diferentes autoridades de nuestra institución, los expositores que ya nos están acompañando el día de hoy, y el saludo para todos ustedes que nos están acompañando el día de hoy. Vamos a iniciar esta ceremonia de inauguración con las palabras de la señora Lilian Maura Tejeda, directora de la Dirección del Acceso y Promoción de la Información de la Biblioteca Nacional del Perú. Recibámosla con un cariñoso aplauso, por favor. Muy buenos días con todos, con todas aquí presentes. Muchísimas gracias por esta acogida a nuestra convocatoria del 11ª edición del programa de Historia y Arte 2024. Traigo el saludo de nuestro jefe institucional, el doctor Boris Espesúa Salmón, quien en estos momentos se encuentra en una reunión en el Consejo de Ministros, de tal manera que no ha sido posible estar presente como era su especial interés. Estamos en esta nueva edición teniendo una singularidad. Venimos de un tiempo en que este programa se daba de manera virtual por las condiciones sanitarias que se vivieron. Estamos reiniciando, estamos queriendo mostrar nuevamente desde Biblioteca Nacional esta nueva edición presencial, que siempre trae su riqueza, siempre trae su valor, el encontrarnos, el poder intercambiar directamente. Estamos también dentro de una visión institucional de desconcentración. Si bien la virtualidad nos daba esa posibilidad de llegar a muchos lugares, de que participen además muchas personas, en esta edición que la retomamos como presencial, también queremos destacar esta riqueza, la del encuentro, la del intercambio, la de poder conocer nuevas personas y poder establecer vínculos y redes de trabajo profesional. Dentro también de del interés institucional de la actual gestión del doctor Boris Espesúa está el poder destacar, el poder levantar de modo muy especial la interculturalidad con la presencia de los diversos departamentos, las diversas regiones con sus aportes de estudio, de investigación para la materia que nos reúne, historia y arte. Y esto está siendo posible a través de una serie de
eventos que se están haciendo. Por ejemplo, tenemos el servicio de depósito legal que se está abriendo a muchos departamentos del país, ¿no? De manera que esto permite dar un acceso al libro regional que tiene una riqueza muy especial. No siempre se puede llegar a Lima para hacer un depósito legal como antes estaba establecido, que solamente en este lugar y en Lima se podían hacer estos registros. Esta descentralización es la base de nuestra nueva gestión institucional con el doctor Espezúa. De otra parte, el programa que hoy nos invita a desarrollar historia y arte de una manera variada, nos va a mostrar a lo largo de 3 días diversas dimensiones de la historia, pero también de las dimensiones artísticas que en nuestro país se han desarrollado. Vamos a tener posibilidad de analizar, escuchar, observar los estudios e investigación que van a presentar los invitados, los investigadores invitados, en pintura, en escultura, en dimensiones concretas de cine, en iconografía intercultural especialmente, y en videograbación, que es una nueva forma de expresión que está tomando cada vez mayor auge. Estas dimensiones artísticas que vamos a oír, comentar y seguramente consultar dando preguntas, están centradas en una etapa republicana y también cruzando con diversas dimensiones de política pública. Por ejemplo, vamos a tener análisis sobre política de género, sobre acciones y registros de memoria cultural, intercultural, ¿no? Con el costumbrismo, con una serie de posibilidades. De modo que va a ser, creo yo, muy enriquecedor este encuentro, que se pueda también dar a conocer a personas que ustedes conozcan, porque es un buen momento en el año en que podemos actualizar nuestros conocimientos sobre historia y arte en la época republicana especialmente. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio, que llevamos unos minutos de retraso, por lo cual pido las disculpas, y ponernos nuevamente en el programa para dar lugar a la primera conferencia que vamos a estar muy ansiosos de querer escuchar. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias a la señora directora de la Dirección de Acceso y Promoción de la Información de la Biblioteca Nacional de Perú, Lilian Maura. Antes de iniciar la conferencia, la primera conferencia del día de hoy, vamos a solicitar al público que nos acompaña para una fotografía oficial, por favor. ¿Sí? Aquí en el centro, ahí más donde estén. Sí, desde acá. Sí, pedimos al público también que nos acompañe un instante poniéndose de pie, por favor. Gracias. Listo, muchas gracias. Bien, a continuación daremos pase a la primera conferencia magistral, para lo cual vamos a invitar a este estrado a quien va a oficiar moderadora, la señorita Erika Quintanilla, historiadora de la Biblioteca Nacional de Perú. Recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan. En esta ocasión vamos a dar inicio a la primera charla y vamos a invitar a pasar al estrado a la doctora Sofía Pachas, a quien recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Bien, antes de comenzar la primera presentación, voy a presentarles a Sofía. Ella es doctora en Historia, magíster en Arte Peruano y Latinoamericano, licenciada en Artes y Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es docente principal en la Escuela de Arte y Posgrado de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la misma universidad. Ha publicado diferentes artículos y libros con especial interés en asuntos relacionados a la historia, el género y el arte peruano en el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. En esta ocasión, ella nos acompaña con su ponencia titulada La historia peruana en manos de mujeres, el caso de la batalla de Ayacucho, de la pintora Teófila Aguirre. Adelante, Sofía. Buenos días, muchas gracias Erika por la presentación, a ustedes por asistir a la primera sesión de este programa, que en realidad es muy emocionante tener la oportunidad de ser la primera ponente y con un tema que en realidad le tengo mucho cariño. Hace muchos años hice esta investigación. En ese momento no causó mayor expectativa y ahora, dada la coyuntura del bicentenario, es que esta pintura está tomando interés en los últimos años y eso ha hecho que también se rectifique un año que el que estaba asociado a esta pintura que les voy a comentar en los siguientes minutos. Bueno, esta es una presentación que he hecho con dos partes. En la primera parte quiero comentarles acerca de lo que significa hacer una pintura de historia, qué significa, qué importante tiene el tema histórico para el arte. Y por eso es que en la siguiente imagen he colocado una pintura emblemática para la historia del arte peruano. Probablemente ustedes conozcan e incluso conozcan el nombre del autor. Los funerales de Atahualpa de Luis Montero no es la primera pintura de tema histórico que se trata en el Perú, pero sí probablemente sea la más famosa que se hizo y que se pintó durante el siglo XIX. Luis Montero hizo esta pintura en 1867, la firmó en 1867 en Italia, con el propósito de presentarla en un salón parisino. No obstante, al no tener recursos económicos para enviar la pintura a Francia, planificó otra manera de enviarlo a su patria, al Perú. Y esto, en realidad, fue sumamente ventajoso para él y para la pintura, porque antes de llegar al Perú pasó por 3 países. Esto hizo que esta pintura fuese, pues, sumamente conocida. Estamos hablando de un momento en que la pintura de historia era una pintura, y todavía de alguna manera lo sigue siendo, crea identidad. La pintura de historia crea identidad y por eso es que durante mucho tiempo fue un género que tuvo la predilección de los estados y también porque son los principales interesados en hacer estas pinturas, en encargarlas y comprarlas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque se da a conocer fechas, se da a conocer personajes y eso crea comunidad. Y por eso es que es tan interesante ver estas pinturas, estas obras que tienen tema histórico. Además de eso, para un artista, hacer tema histórico era también un logro adicional. ¿Por qué? Porque tenían que conocer no solamente académicamente una técnica, sino que también tenía que incursionar haciendo investigación. Necesitaba que su obra nos cree esa sensación de verosimilitud,
¿no es cierto? Entonces es por eso que se documentaban y tenían que saber, por ejemplo, cómo era el rostro de esos personajes a los que estaba trabajando. Cuando no se tenía un referente, por ejemplo, eso es un reto para los que hacían rostros de personajes que no tenían ninguna imagen, tenían que crearle un rostro, ¿no? Como hizo Gil de Castro con Olaya. Entonces, luego también la cuestión de la indumentaria. Pero hay diferentes maneras de hacer tema histórico y lo que yo les voy a presentar es una manera distinta, como lo hizo Teófilo Aguirre. Teófilo Aguirre, en la siguiente imagen, esta es la pintura de Teófilo Aguirre. Teófilo Aguirre es un artista que nació en el siglo XIX. Si ustedes se percataron en la diapositiva anterior, yo les coloqué la fecha de nacimiento y fallecimiento de Luis Montero. En este caso no puedo hacer eso, y no porque no quiera, simplemente que la información con la que se cuenta todavía no nos brinda la oportunidad de conocer quién fue Teófilo Aguirre, cómo aprendió a pintar, por qué hizo este lienzo, dónde falleció. No hay todavía estas referencias. Yo les voy a comentar la poca información que tengo sobre ella. Es una manera distinta de hacer un tema histórico, ya se dieron cuenta, es una composición que se aleja, nos da una vista panorámica a diferencia de cómo eligió hacer Montero su escena. En la siguiente diapositiva, yo encaro a las dos pinturas porque calza muy bien. Si ustedes se dan cuenta, el lienzo de Luis Montero es el fin del imperio inca, el inicio de ya la historia luego de la conquista española, y la pintura que hace Teófilo Aguirre es lo que cierra ya ese momento de la historia de esos siglos bajo la corona española y el inicio de la República. Y no solamente para el Perú, sino que sella la independencia de países que habían estado bajo el dominio de la corona española en América del Sur. Es una pintura emblemática y, como ustedes se van a dar cuenta, es la primera pintura que tiene el tema directamente de la batalla de Ayacucho en el Perú, ¿no? Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Qué se conoce sobre las obras plásticas realizadas por mujeres en esos 41 años de distancia entre la pintura de Luis Montero y la pintura de Teófilo Aguirre? ¿Qué se conoce sobre ellas? Porque tenemos que entender que Teófilo Aguirre no surge de la nada, sino que ella forma parte de un grupo de mujeres que ya habían estado haciendo práctica artística con diferentes disciplinas, con diferentes temas. Es por eso que yo elijo hacer esta presentación en la siguiente diapositiva. Yo me pregunto, ¿qué temas abordaron las mujeres en el arte? Vamos a ver el tema de histórico, pero en realidad no es el que abunda. No hay muchas mujeres de lo que se conoce de información que hayan abordado el tema de historia. ¿Por qué? Porque hay diferentes maneras en que las mujeres y los hombres se expresan y eligen los temas a realizar. Entonces yo he elegido 5 diapositivas que nos hacen de alguna manera esa conexión entre 1867, cuando firmó el lienzo Montero, y 1908, cuando firma el lienzo Teófilo Aguirre. La siguiente diapositiva. Por ejemplo, aquí, uno en realidad tiene que hurgar en mucha información para extraer nombres de mujeres que están haciendo arte en el siglo XIX. Y esto me sucedió con este catálogo, que es un catálogo en realidad sumamente interesante porque nos da de una sola mirada, nos da la oportunidad de saber cómo las mujeres producían arte, pero con técnicas y disciplinas diferentes. O sea, nosotros tenemos que darnos cuenta que durante mucho tiempo la historia del arte tradicional discriminó técnicas que para ellos no estaban dentro de las artes mayores, que eran la pintura, la escultura, ¿no es cierto?, obviamente la arquitectura. Entonces colocó a todo un grupo, y en especial de mujeres, que practicaban otras técnicas, otras disciplinas, como artes, entre comillas, menores, entre ellas el bordado. Pero nosotros nos vamos a dar cuenta, yo les he elegido apenas 4 obras que están colocadas en este catálogo, que se hizo para recaudar fondos para los huérfanos y las viudas, producto de los primeros meses ya en la Guerra del Pacífico. Entonces, lo que habían hecho era recaudar objetos para ponerlos en una rifa.
Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Por favor, no me cambien la diapositiva, no he dicho que la cambien. Ok. A ver, ¿cómo lo retrocedo aquí? Ok, ya. Entonces, aquí, les estaba diciendo estos objetos. Allí he colocado objetos que tienen que ver con un pañuelo de China bordado con las banderas peruana y boliviana. Y allí dice el nombre de la que es probablemente quien hizo ese bordado. Luego coloco un cuadro al óleo con un tema que era común hacer, que era el retrato. Pero nos vamos a detener en este, que es el final, un cuadro alegórico con el retrato del señor Grau, Miguel y el combate de Huáscar y la independencia con los buques chilenos, obsequio de la señorita María Rosa de Ugarte. Bueno, algunas veces esa pregunta queda, ¿no? ¿Es solamente la que donó el objeto o es también la que hizo? Probablemente también bordó esas imágenes. Entonces, esto es lo que yo quiero que ustedes se den cuenta, que no solamente tenemos que referirnos a esas disciplinas tradicionales, sino que tenemos que ampliar. Y esta idea de elegir estos nombres de mujeres para que ustedes más o menos consideren que antes de Teófila Aguirre hubieron mujeres que estaban incursionando en el arte y tenían éxito, más allá de las fronteras peruanas. Ella es Rebeca Oquendo, que es la primera pintora, la primera mujer artista que exhibió obra en un salón en París. Ella tuvo una formación privilegiada con maestros franceses, fue a Francia a radicar con su familia desde adolescente y esto le permitió tener este conocimiento técnico que ustedes ven aquí en la obra que les estoy mostrando. Es un tema literario, lo que también hacían otros artistas en Europa del siglo XIX y también Latinoamérica. Es un lienzo que nos permite ver la calidad plástica que tuvo Rebeca Oquendo. Bueno, en el Perú del siglo XIX eran muy pocas las posibilidades que tenían los artistas para mostrar obra. Por eso es que en 1891 surge una propuesta de una mujer, de una peruana, que desde Francia incentivó la práctica, entre otras, porque hizo en realidad 4 premios, pero solamente voy a referirme al premio de arte, que va a significar la gran oportunidad de que hombres y mujeres puedan exhibir pinturas y ganar premios pecuniarios. Yo solamente he colocado hasta 1908, si ustedes se dan cuenta, fueron intercalando, ¿no? Dejaban pasar un año y eran premios ya establecidos. Nunca había pasado eso en el medio y por eso esto creó mucha expectativa. Entonces allí mujeres presentaron su obra e incluso ganaron premios en estos concursos. Por eso es que es muy importante referirnos a estos concursos Concha. Y allí ven ustedes una obra de Clorinda Corpancho que no ganó el premio, pero participó. Y ustedes pueden ver también la calidad que tuvo, tiene una calidad buena para el dibujo y a pesar de que no tiene color porque es una fotografía blanco y negro, pueden darse cuenta de la expresividad que logró captar. Otra mujer, ella sí tuvo la oportunidad de llegar a más gente. ¿Por qué? Porque ella no hacía pintura. O sea, los problemas con la pintura hecha por mujeres es que se acaba la exposición y la pintura se va, pues probablemente a la casa de la mujer que exhibió la obra por unos días. En cambio, aquí les estoy haciendo mención a una mujer que tuvo la oportunidad de aprender a dibujar y a hacer litografías de la mano de su padre, Evaristo San Cristóbal. Entonces él le abrió las puertas a su hija, adolescente todavía, para publicar en una revista emblemática para el Perú del último cuarto del siglo XIX, el Perú Ilustrado. Ustedes ven aquí, ¿cuál es el entero, el del centro? Quiero, si hay entero. Ahí está. Esta es una página del Perú Ilustrado
donde dan los nombres de todos los colaboradores que hacían litografías en la revista. Y allí la única mujer fue Aurora San Cristóbal. Ustedes pueden ver las obras que en realidad son interesantes porque es la primera vez que la firma de una mujer peruana haciendo litografía y publicando incluso en la portada, ¿no? Bueno, entonces aquí hay otra participante, pero ella sí ganó el concurso de escultura. Probablemente ustedes están viendo la única imagen de una escultora peruana y sus obras en 1906. Entonces, y llegamos a un año previo. En realidad yo les podría hablar un poco más, pero aquí la idea es hacer solamente una cuestión panorámica para llegar a la pintura de Teófila. Antes de llegar a 1908, que es cuando Teófila firmó el lienzo de la batalla de Ayacucho, un hecho va a cambiar también para positivo el medio peruano. Cuando Teófilo Castillo llega a Lima y se establece, y él empieza a hacer crítica en revistas como Actualidades, y va a generar un cambio dentro del medio artístico peruano. Y ese cambio también va a ser productivo porque él va a abrir en la Quinta Jeren un taller de pintura. Y curiosamente fueron muchas mujeres las que acudieron a ese aprendizaje. Gracias a eso tenemos una foto maravillosa donde ustedes ven a las alumnas de Teófilo Castillo pintando al aire libre. Es una fotografía completamente moderna para la enseñanza del arte en la época. Estos son los años en que nuestra Teófila está trabajando, pintando, y vamos a ver aquí quién fue Teófila Aguirre. Bueno, investigar a Teófila Aguirre fue un reto. ¿Por qué? Porque a diferencia de muchas otras mujeres que pude detectar, porque esta era parte de una investigación muy amplia que trataba de abordar a las mujeres antes de 1918 que se creó Bellas Artes, entonces por eso es que yo puedo mapear de alguna manera varios nombres de mujeres que habían participado en exposiciones o habían exhibido obra en las vidrieras de los negocios limeños. ¿Y qué pasó? De Teófila Aguirre nunca he encontrado ningún artículo de periódico. A diferencia de las otras, encontré una obra. Y eso era completamente distinto. Entonces, ¿cómo puedo de alguna manera acercarme a quién fue Teófila Aguirre? Primero, que encontré la pintura en el Museo de Arqueología, Antropología e Historia. Bueno, eso es una anécdota que ya, si nos quedan unos minutos, les contaré, pero el hecho es que en este museo hay dos obras, un carboncillo y una pintura que es de la que vamos a comentar un poco más. Gracias a este folleto, que lo publicó Emilio Gutiérrez de Quintanilla, puedo saber que Teófila Aguirre fue pariente de Sebastián Barranca, que es una personalidad que ha sido poco abordada por la historia. Un políglota, maestro, consagrado a la enseñanza. Bueno, el problema está en que tampoco de Sebastián Barranca tampoco han investigado mucho, entonces no puedo hacer la conexión, cuál sería el vínculo con Teófila. Lo único que sé es que Teófila firmó Teófila L. Aguirre y firmó el carboncillo en 1899, o sea, nos está diciendo que es una mujer que nació en el siglo XIX, y el lienzo lo firmó recién en 1908. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos esta noción de quién es Teófila y que formó parte de un grupo de mujeres que estaban haciendo práctica artística, bueno, aquí les he elegido dos obras para hacer referencia. El tema de la batalla de Ayacucho fue de interés para el arte latinoamericano, y sí lo fue. Pero en el Perú, no. En el Perú fue, si ustedes se dan cuenta, en el contexto del centenario, durante el gobierno de Leguía, es que ya habiendo una escuela de bellas artes, se hizo que Daniel Hernández le encargó que tocara el tema de la batalla de Ayacucho. O sea, ante la coyuntura se crean las pinturas que hizo Daniel Hernández. Ahí ustedes ven la capitulación de Ayacucho. En el caso de Martín Tovar y Tovar, un artista venezolano, en ese caso sí era una obra que el gobierno de Guzmán Blanco le encargó
Él hizo unos bocetos que nunca llegaron a la obra final, pero su alumno luego lo retomó y terminó de hacer la obra. Entonces, en Venezuela hubo un interés ya desde el siglo XIX de perennizar este hecho histórico emblemático, porque también están asociados a los nombres de héroes nacidos en Venezuela, ¿no? Por eso que tampoco no es casual que él se incentivó desde Venezuela. Bueno, ahora sí, me voy a detener en esta pintura. Bueno, ustedes están viendo una pintura que es la primera que toca el tema de la batalla de Ayacucho en el Perú, 1908. Hasta hace 4 o 5 años, cuando yo hacía referencia a esta pintura, colocaba 1918, porque aparentemente en el borde de la pintura parecía un 1, pero en realidad cuando se le hizo la conservación a la pintura salió a relucir que era 1908. Eso nos dice que Teófila Aguirre no hizo este lienzo estando próximos al centenario. Ella lo hizo por una voluntad propia, ¿ya? Entonces ahí hay algo que me interesa que también ustedes tomen en cuenta. ¿En qué se basó? Porque habíamos dicho al inicio de que un artista que se dedica al tema histórico tiene que tener fuentes. Bueno, esta fue la fuente de Teófila Aguirre. Lo sé no solamente porque visualmente, si ustedes las comparan, se van a dar cuenta que obviamente ahí hay un antecedente, sino porque Gutiérrez de Quintanilla me da esa pauta. En el folleto que les mostré, que fue publicado en 1924 para el centenario, él da cuenta de esto. Y también se generan otras preguntas, porque allá hay 2 fuentes que he encontrado que me dicen, en un caso, el nombre del posible creador de este dibujo que formó parte de la batalla de Ayacucho. Entonces, Gutiérrez de Quintanilla me hace referencia a este señor, Teniente Coronel Antonio Mozal. Mientras, un historiador venezolano, Vicente Lecuma, me dice, en la década del 40 publica un libro y me dice que el creador de esta obra es un oficial del batallón colombiano de voltijeros. No podemos tampoco saber quién fue, porque esta obra está perdida, a pesar de que Gutiérrez de Quintanilla en el folleto nos dice que Teófila donó no solamente su pintura, sino también esta obra. Entonces no sabemos dónde está esta obra hasta donde yo tengo entendido. Bueno, entonces la pregunta que yo les hago es, ¿ustedes consideran que Teófila hizo una copia de la obra? ¿Es una copia? No, no es una copia. Si ustedes se dan cuenta, compositivamente ella ha hecho modificaciones para que la obra quede equilibrada, para que la obra de alguna manera esté ordenada visualmente, donde el Cerro Condorcunca sea el protagonista. Bajo este cerro se desarrolla la batalla. Y eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, porque probablemente si nosotros decimos ¿cuál es el que tiene mayor información más veraz? Probablemente es ese dibujo. Pero el artista que hace tema histórico se toma licencias, y eso es lo que hizo Teófila, ¿no es cierto? Bueno, entonces, quiero hacer referencia a este detalle. El detalle de hacer una vista panorámica se le denomina abuelo de pájaro. Eso quiere decir que un artista puede crear una vista panorámica de una batalla imaginándose que está colocado en un lugar más alto que le permita ver toda la disposición de la batalla. No necesariamente ese espacio tiene que ser real, sino que esa es la visión que puede darnos. Esto ya lo hacían otros artistas, y aquí les estoy mostrando a un artista argentino que formó parte de la guerra de la Triple Alianza, que es una guerra sumamente cruel contra Paraguay. Y ahí ven ustedes una pintura donde está también tomada esta idea de la vista abuelo de pájaro, ¿no? Él es un artista también del siglo XIX. Bueno, volvamos a Teófila Aguirre y a su pintura. Esta pintura tiene un elemento que nos conecta con el arte virreinal.
y es la cartela. Lo que se denomina cartela en la época virreinal es lo que ustedes están viendo aquí colocado en la parte inferior izquierda. Y esto nos dice que hay una voluntad didáctica, porque cada una de esta información, si ustedes se dan cuenta, está enumerada, ¿verdad? Está enumerado, y esta numeración es la que se encuentra en el mismo lienzo. Nos está diciendo qué está pasando en el lienzo. Entonces, es una voluntad pedagógica muy interesante que la tenía el dibujo original y que Teófila la continúa en la pintura. Bueno, aquí es donde voy a leerlo porque no quisiera que se perdiera la idea de los 4 planos. ¿Cuántos minutos nos quedan, Erika, por favor? ¿Sí? Ya. Entonces, les voy a leer. Dice, en este óleo, a cuyos pies del Cóndor Kunka, como telón de fondo, enmarcados como una gran cancha o teatro por 2 quebradas hondas, se desarrolla la batalla. Representa además las posiciones de ambos ejércitos y escenas en pleno furor de la lucha. Teófila distribuye la acción en 4 planos. Allí están enumerados. Entonces dice, en el primero, a la izquierda de la tela, se observa un grupo de jinetes próximos a unirse a la lucha. El segundo plano es el más interesante, pues en este se observan varias escenas. Aquí, el desplazamiento de la caballería en distintas direcciones del campo sirve para mostrar el interés del artista para captar el movimiento de los caballos, representado en las diferentes posiciones de las patas. En el extremo izquierdo se observan los artilleros de ambos ejércitos, unido, libertador y realista, en el momento del enfrentamiento, en medio del humo generado por el fuego cruzado. En este plano, y en general en todo el lienzo, la artista le otorga un generoso espacio al ejército unido libertador. Con esto, no solo exalta el triunfo americano, sino también brinda un homenaje a todos los soldados, muchos de los cuales habían participado en la lucha emancipadora argentina, chilena, granadina, quiteña, venezolana y por supuesto peruana. Para el caso específico del Perú, contribuye también un numeroso grupo de montoneros dirigidos por el coronel Marcelino Carreño. En el centro destaca un batallón de infantería todavía en perfecto orden. A la derecha, 3 soldados se escudan en los muros de lo que fuera la capilla de San Cristóbal, lugar de depósito de la artillería del ejército patriota. En tanto, en el tercer y cuarto plano, los batallones apenas esbozados se disuelven en una atmósfera cargada por el humo de los cañones y fusiles. Cromáticamente, esta obra también entrega una vista particular. Bajo el cielo celeste de la mañana ayacuchana y la imponente geografía, sobresalen los colores de la bandera peruana, rojo y blanco. Este cromatismo se aprecia en interesantes combinaciones: el uniforme de los soldados, polaca roja y pantalón blanco o viceversa, en el color del caballo blanco con peñón rojo, las innumerables banderas que llevan los jinetes, en la atmósfera blanca por el humo de los cañones y el rojo de los uniformes, y en especial en el detalle del batallón de infantería del medio de la pintura, que hace las veces de una bandera humana, cuyo punto central coincide con la cima del Cóndor Kunka. Vamos a ver aquí unos detalles y sobre eso vamos a decir, aunque la minuciosa pincelada se aprecia en todo el lienzo, una gran variedad de detalles se observan sobre todo en la escena de la lucha frente a frente, donde a los soldados, caballos, cañones, armas, banderas, se les suman los cuerpos de las víctimas que parecen flotar como manchas en medio de la batalla. Esta habilidad para representar el detalle y a minúscula escala convierte a Teófila en heredera de la tradición de la pintura miniaturista, en boga antes de la difusión de la fotografía en la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, entonces,
Compositivamente, cromáticamente, ya les he hecho la descripción. Entonces ahora la pregunta que quisiera responder es cómo llegó esta pintura al museo. El Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú es el museo privilegiado en Lima y probablemente en el Perú con más obra ejecutada por mujeres nacidas en el siglo XIX. Y este lienzo siempre ha tenido protagonismo porque es un lienzo de tema histórico y por lo tanto siempre está en sala. Bueno, entonces la pregunta es, obviamente teníamos que indagar en el mismo museo, en el archivo del mismo museo, si había algún documento que nos dijera cuándo ingresó esta pintura. Para esto también yo tenía este folleto de Emilio Gutiérrez de Quintanilla que les comenté antes. Ese folleto se titula Campaña de Ayacucho al Centenario de la Libertad Sudamericana y fue publicado en el mismo centenario en 1924. Emilio Gutiérrez de Quintanilla, para los que nunca lo han escuchado ese nombre, es un hombre completamente interesado en la historia, en el arte, en la cultura de su país, del Perú, y también asumió la dirección de lo que antes era el Museo de Historia y ahora es el Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Incluso también llegó a pintar. Bueno, él, cuando uno lee las críticas de arte que él llegó a publicar en esa última década del 19 a propósito de los concursos Concha que le comenté, se van a dar cuenta que él era un crítico de arte. O sea, él no solamente mencionaba la descripción de la obra, sino que asociaba temas, nos hacía referencia a que ese artista formaba parte de qué generación, o sea, etcétera, nos daba mucha información. Y eso también lo hace en este folleto. Y nos dice y nos llama la atención del poco interés que ha fomentado esta batalla de Ayacucho en los artistas peruanos. Por eso es que es bien interesante que él le dedique un párrafo a eso. Y dice, ¿quién conoció entre nosotros el panorama cuyo título es Plano de la gloriosa batalla del Ejército Unido Libertador en los campos de Ayacucho, el día memorable 9 de diciembre de 1824? En acuarela de grandes dimensiones lo hizo, dice, por orden de la prefectura, el teniente coronel D.J. Antonio Mozal, quien cooperó en la clase de sargento aspirante del batallón vencedor del Ejército Unido Libertador, según lo expresa la inscripción puesta al pie del plano. Existiendo en Lima durante la centuria corrida, ¿quién se interesó nunca en publicarlo para que el calor de la patria triunfante se comunicara a todos los corazones nacidos en su seno? La señorita Teófila L. Aguirre, deudo cercano del sabio y olvidado doctor Sebastián Barranca, es quien infunde a esta reliquia, a este venerable muerto, el soplo de su ardiente patriotismo. Lo copia al óleo en dimensiones mucho mayores y cede al Supremo Gobierno original y copia, en documento de 6 de junio de 1921, conservado en el Museo de Historia Nacional. Ambas prendas pasaron poco después al Bolivariano de la Magdalena Vieja. No obstante, ese plano panorámico no es hoy más conocido y estimado que antes. ¿Vieron? Este párrafo nos dice mucho, pero ¿qué es lo que pasó? Que luego, gracias a la ayuda de Elizabeth López, que trabajaba, no sé si todavía trabaja en el Museo de Arqueología, Antropología e Historia, pero ella me ayudó a encontrar documentos que tenían relación con esta pintura y con Teófila Aguirre. Pues esos documentos me decían otra información diferente a la que me estaba proporcionando Gutiérrez de Quintanilla, porque se encontró un oficio de 1932 donde Baldomero Santamaría de Aliaga, quien era director de exámenes y estudios del Ministerio de Instrucción, le pedía al director del museo, en ese entonces Luis Barcárcel, le decía: me dirijo a usted a fin de que se sirva devolver a este despacho el expediente iniciado por doña Teófila Aguirre,
ofreciendo en venta al Estado el cuadro titulado La Batalla de Ayacucho, de que es autora. Asimismo, da cuenta que dicho expediente había sido remitido el 17 de mayo de 1929, año en el que tal vez nuestra pintora inicie el engorroso trámite. Y es ahí que se generan varias preguntas, o sea, finalmente, ¿cómo ingresó este lienzo al museo? ¿Fue donado, como dijo Gutiérrez de Quintanilla, o fue, como esta información nos los dice, fue ofrecido por la misma pintora para ser comprado, adquirido por el Estado? No sabemos, porque en ese momento, cuando hice esta investigación, acudí a lo que supuestamente tenía que encontrar el archivo del Ministerio de Educación, que en ese entonces estaba en los documentos Ministerio de Justicia e Instrucción, y luego pues nunca pude acceder porque no estaba ordenado. Entonces fueron pues todas respuestas negativas y las preguntas quedaron ahí para que ser resueltas en algún momento. Y bueno, entonces quería tener dos diapositivas finales que me hacen también dar pues una opinión acerca de cómo los trabajos deberían hacerse realidad, trabajos museográficos en equipo. Esta sala fue inaugurada en el 2021 en la quinta de Bolívar, que está en el Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Se habilitaron unas salas y hay una pequeña sala dedicada a la batalla de Ayacucho. Cuando se estaba organizándose la museografía, Mayu Moana, quien dirigía la dirección de esta sala, me contactó y me dijo que estaba interesada en que le dijera alguna información acerca de esta investigación de esta pintura. Entonces fui y con su equipo les compartí lo que había investigado. Entonces se formó esta sala. En realidad, si no la han ido a visitar, los invito, porque es una sala muy bien hecha, donde se exhibe la pintura, pero también se ha hecho esta ampliación de lienzo donde se pueden ver esos detalles que habíamos estado comentando, de la cartela, de la ubicación, de todos los elementos que tiene la obra, documentos y algún objeto. Entonces, esta es la mejor muestra de que para que un trabajo museográfico tenga éxito en el equipo, tiene que haber una voluntad interdisciplinaria. Y eso es lo que en realidad lo vemos como resultado, y con todas estas personas que formaron parte de este equipo museográfico. La última diapositiva que les quiero compartir es esta. El nombre de la ponencia que les he compartido, de la que estamos los últimos minutos, es La historia peruana en manos de mujeres, ¿verdad? Mujeres. Entonces, les he comentado alguna obra de estas artistas a propósito del catálogo de la rifa por la Guerra del Pacífico, pero ustedes dirán, bueno, pero ¿qué otra mujer hizo tema de historia? Bueno, aquí en esta sala, en esta imagen que ustedes están viendo, hay dos salas, ¿no es cierto?, en la Quinta de Bolívar. Al fondo está la pintura que espero ya no olviden, que es la pintura de la batalla de Ayacucho de Teófilo Aguirre, pero en la primera sala ustedes están viendo una pintura en el lado derecho que se llama El fusilamiento de María Parado de Bellido. ¿De quién es ese lienzo? ¿Nadie lo sabe? Bueno, también fue firmado por una mujer, Consuelo Cisneros, alumna de relativamente la recién inaugurada Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú. Recuerden que la Escuela Nacional de Bellas Artes fue fundada en 1918, pero en 1919 abre sus puertas para la enseñanza de hombres y de mujeres. Bueno, a partir de 1925-26 empiezan a salir las primeras egresadas. Consuelo Cisneros pertenece a esa segunda promoción de Bellas Artes y ella fue encargada para hacer este lienzo. Ahí sí, a ella se le contactó para que hiciera esta obra porque había la intención de hacer una sala de patriotas en el museo.
Al parecer la sala se abrió, pero no como se tenía planificado, ¿no? Hacer una sala con pinturas, con objetos de las patriotas. Se quedó en una buena intención, pero de eso nos ha quedado esta pintura. Y luego hay otro objeto que forma parte de esta primera sala, que es una bandera, ¿no es cierto? Hay una bandera. Y se acuerdan que ustedes les dije que durante mucho tiempo el arte tradicional, la historia del arte, como había sido narrada antes de la década del 70, había sido condicionada a determinadas disciplinas. Pero esto va a tener un cambio a partir de la década del 70, cuando se empiecen a promover investigaciones donde salen a flote nombres de mujeres, pero ya no como musas, sino como artistas, como las que hacían obra. Y por eso es que a partir de allí se empiezan a destacar objetos que habían sido, pues, de alguna manera dejados de lado por el arte. Y entre ellos están los bordados. Y tenemos que darnos cuenta que dentro de la historia de las nacientes repúblicas, tenemos que darnos cuenta, en esas grandes reuniones que se hacían con los primeros elementos, las pautas de los símbolos patrios, ¿quiénes hacían esos símbolos patrios? Las mujeres. Y las que sabían bordar, lo hacían. Hacían las banderas, el escudo. Y por eso es que de alguna manera en esta fotografía condensamos a dos mujeres con nombre y apellido, Teófila Aguirre, Consuelo Cisneros, pero también hacemos un homenaje a todas esas mujeres anónimas que hicieron bordados, que hicieron obra con la aguja. Bueno, entonces, pero esas son otras historias que también se podrían contar, pero ya en otro momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sofía, por la interesante presentación que nos has brindado sobre la participación de mujeres, en este caso Teófila Aguirre, en la realización de un cuadro que va más allá de esos tópicos en los cuales las mujeres se desenvuelven, ¿no? Entonces, para continuar con la presentación, tengo aquí una primera pregunta de parte del público que te la traslado. A ver, dice: ¿cuál es el rol de la mujer como artista frente a la narrativa histórica patriarcal? Bueno, es que esa es una pregunta demasiado amplia. ¿Cuál es el rol? Es que en ese momento el rol primero era visibilizar su obra, porque si no, ¿cómo sabemos que existían? Entonces ellas aprovechaban la oportunidad que se generaba, por ejemplo, cuando se hicieron exposiciones nacionales en el Perú, ¿no? La mayoría de veces uno cree que el Palacio de la Exposición, que está en el que ahora es el Museo de Arte de Lima, piensa que esa fue la primera exposición que se hizo en Lima, la primera exposición nacional, la de 1872, y no, en 1869 fue la primera exposición nacional que se hizo en el Perú. ¿Y dónde se hizo? Se hizo en un espacio privilegiado y no aprovechado por la Universidad San Marcos, el Colegio Real, que queda entre el Congreso de la República y la Escuela Nacional en Sabato, la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes. Ese es el local donde se hizo la primera exposición nacional, y allí también hubieron mujeres exhibiendo obra. Es decir, las mujeres que hacían arte aprovechaban las oportunidades que se brindaban, donde podían acceder, y hacían la exhibición de su obra. El problema está que después de que se acaba la exposición, solamente queda registrado la obra, porque en ese momento los periódicos no colocaban fotografías, pocas veces litografías, pero eso era en las revistas, ¿no? Pero entonces nos limita la posibilidad de saber qué calidad tenían esas obras. Es por eso que los y las que están interesadas en hacer investigación de artistas antes del siglo XX tienen que de alguna manera ser muy creativos en la búsqueda de fuentes. Y algunas veces nos tenemos que acostumbrar a conocer nombres, títulos de obras y nombres de mujeres,
pero conocer la obra ya demanda una búsqueda mucho más intensa, donde habría que tener pues conexiones en colecciones particulares y no solamente la de los museos, ¿verdad? Entonces, si esa era la manera en que las mujeres iban en contra de esta sociedad patriarcal, obviamente del siglo XIX, mucho más arraigada, era exhibiendo obra. Probablemente ellas tuvieron que pedir permiso a un padre o a un esposo, eso sin dudarlo, pero el hecho está en que hay registro de que ellas hicieron obra y la visibilizaron. Gracias, Sofía. Hay otras dos preguntas que se vinculan de alguna manera. Y hay una cuestión que tú has mencionado en tu presentación y es, digamos, ¿qué mujeres podían acceder a academias para formarse en una disciplina como esta? Y la pregunta que viene está relacionada al tema de clase también, ¿no? O sea, si, por ejemplo, Teófila Aguirre recibió apoyo del Estado para desarrollar una carrera, y también si es que se conoce algunas otras obras de ella, aparte de esta. Bueno, interesantes preguntas. Durante la conferencia les hice mención que la Escuela Nacional de Bellas Artes se fundó en 1918. Entonces, casi siempre nosotros miramos el ángulo de que, oh, qué pena que en el Perú no se preocuparon, no tuvieron interés en crear una Escuela de Bellas Artes antes, porque a comparación de otros países de la región, había muchos otros países alrededor del Perú que ya habían creado sus propias escuelas de arte oficial. El Perú fue uno de los últimos en crearla en 1918. Entonces, ¿por qué les decía que casi siempre nosotros vemos el ángulo de que lo que no se pudo hacer porque no había una escuela de bellas artes? Pero lo que sí pudo hacer, y lo que sí se pudo hacer, es que los artistas tenían completa libertad en elegir los temas. Cosa que cuando hay una institución oficial en el siglo XIX, los temas son fomentados desde este espacio oficial. ¿Se dan cuenta? Se orienta a los artistas. En cambio, cuando no existe un espacio como tal, pues se deja libre albedrío la elección de los temas. Bueno, las mujeres, como los hombres, fueron privados de una enseñanza oficial, pero lo que siempre hubo fue la enseñanza particular. Los artistas que de alguna manera sobrevivían en el medio peruano, sin tener mecenas, sin un Estado que los alentara, ellos ¿qué tenían que hacer si se querían dedicar al arte? Enseñar. Esa era una de las posibilidades. Entonces, varias de las mujeres accedían a la enseñanza del dibujo y en especial de la pintura en clases particulares. Obviamente no tenemos que pensar que en esta historia hay mujeres de clases bajas, de clases humildes, porque ellas están trabajando y trabajando en otros espacios para cubrir otras necesidades. Las mujeres que hacen arte en el siglo XIX, la gran mayoría son mujeres de élite, que tienen el tiempo para dedicarse a esto. Obviamente, algunas veces lo hacen asociado a ese momento de ocio que tienen, y entonces aprenden alguna disciplina artística para lucirse en los salones y luego tener buenos enlaces matrimoniales. Eso se sabe. Pero también se sabe que algunas de ellas quisieron dedicarse al arte, pero se vieron presionadas por la sociedad en que vivían, ¿no es cierto? En Bellas Artes, por ejemplo, que esa es otra investigación que realicé, pude detectar, por ejemplo, a un artista, les mencioné a Rebeca Oquendo, ¿se acuerdan? Rebeca Oquendo, esa pintora peruana que fue la primera mujer que exhibió obra en un salón en París en el siglo XIX. Ella tuvo una discípula cuando se quedó en el Perú. Ella llegó meses antes de la Guerra del Pacífico y se quedó para siempre en el Perú. Fue una mujer que fue muy longeva y durante algún momento de su vida dictó clases, no para tener dinero, que lo necesitaba, pero socialmente estaba mal visto. Entonces ella dictaba clases de dibujo y de pintura a algunas señoritas, entre ellas una se llamaba Rosa Angélica Sotomayor. Esta señorita, luego, cuando se abrió Bellas Artes, llegó a estar 1 o 2 años siendo alumna y luego se perdió para siempre su nombre. Y es porque ella no era de élite, ella sí necesitaba trabajar y probablemente
probablemente la vida hizo que tuviera que dejar este interés por las artes porque no tenía mayor alicientes para seguir y continuar en el camino. Es que algunas veces tenemos que preguntarnos y hacer preguntas mucho más profundas. Alguna vez alguien me dijo, pero esa pintura lo puede haber hecho un hombre como una mujer. Es que esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿cómo llegó esa mujer a hacer esa pintura? El cómo es lo que nos va a dar la pauta de que tuvo que probablemente renunciar a ser esposa de alguien, porque probablemente el esposo no hubiera querido que se dedicara a eso, o porque las horas que le iba a demandar ser madre le iba a impedir seguir practicando su arte. Es lo mismo que le ha pasado a varias escritoras, pero las escritoras tienen de alguna manera la ventaja de haber publicado y la obra quede allí en los periódicos y las revistas, y nosotros desde el siglo XXI podemos acercarnos a su mundo al ir a la biblioteca, a la hemeroteca y encontrar esa novela, ese cuento, esa poesía. Las pintoras no tenían eso porque las pintoras descolgaban la obra y se la llevaban a su casa. Y muchas veces la familia no aprecia esa obra, lamentablemente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como no llegó a ser el artista conocido, no llegó a ser Luis Montero, entonces la obra probablemente es desechada. Espero yo que no sea así, en tantos casos. Gracias, Sofía. Tengo una última pregunta que es un poco más técnica, que tiene que ver con si es que durante el trabajo de restauración se encontró información sobre los pigmentos que se usaron, algunos detalles específicos sobre el lienzo mismo. Bueno, esos datos en realidad no los conozco. Yo que sepa, le hicieron conservación al lienzo, no necesitó restauración. Cuando llegaron a la fecha es que Mayu muy gentilmente me envió un correo y me dijo, ¿no?, que habían encontrado esto. Es que allí está el detalle. Les dije, el Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú es el museo que tiene más obra ejecutada por mujeres. Pero no toda la obra significa que está en buenas condiciones ni exhibida al público. Tiene mucha obra en depósito. Pero la batalla de Ayacucho es un tema histórico, pues. Y por eso lo mantienen en muy buen estado porque siempre está en exhibición. ¿Sí se dan cuenta? O sea, eso también sigue hablándonos de diferentes jerarquías dentro de los géneros que se manejan y los que son aceptables o son mucho más viables de seguir mostrando en los museos. Oye, hay que renovar, hay que colocar imágenes y obras que no necesariamente tengan tema histórico, pero que nos hagan referencia a la trayectoria del arte, en ese caso, hecho por mujeres en el Perú. Gracias, Sofía. Muchísimas gracias por tu presentación, por darte el tiempo para responder estas preguntas. Quisiera agradecerte y agradecerles a todas las personas que nos acompañan ahora y sobre todo cerrar con algo que me es muy importante, ¿no? Para las mujeres que hacen historias sobre otras mujeres. El trabajo que tú vienes haciendo es sobre esta pintura desde hace más de 10 años, ¿no? Y en un contexto como este, en el Bicentenario, digamos, tiene un tanto más de eco la investigación, pero eso no quiere decir que sea una investigación que solamente deba ser valorada en este contexto, sino que las mujeres venimos trabajando sobre la participación, nuestra participación en nuestra propia historia desde hace muchos años y que tenemos que seguir en ello para seguir visibilizándonos y dar el lugar, digamos, de alguna manera que tenemos en nuestra historia y especialmente en este contexto. Muchísimas gracias, Sofía, muchísimas gracias. Les invitamos a continuar en este auditorio para la siguiente ponencia que sigue a continuación. Antes de concluir, el agradecimiento a Sofía Pachas, a Erika Quintanilla. Queremos hacer entrega a nuestra distinguida participante de un presente de nuestra institución que consiste en parte de nuestro fondo editorial. Muchísimas gracias a Sofía Pachas por su brillante ponencia del día de hoy. Bien, a continuación daremos pase a la segunda sesión de esta 11ª edición del programa Historia y Arte Peruano. Para tal efecto, invitamos a la señorita Margarita Roel, quien es historiadora
de Arte de la Biblioteca Nacional de Perú, quien va a tener a su cargo la moderación de la segunda ponencia. Recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. ¿Aló, aló? Sí, me escucha. Buenos días con todos. Mi nombre es Margarita Roel, historia del arte de la Biblioteca Nacional de Perú. Le damos la bienvenida al programa, a la segunda sesión del programa de Historia del Arte, de Historia y Arte Peruano, el arte del Bicentenario. Antes de presentar a nuestro expositor, queremos recomendar a nuestros participantes que hagan llegar sus preguntas a través del talón que les estará alcanzando el personal del equipo de gestión cultural, ¿no? En esta sesión de hoy será un gusto contar con la participación de Leopoldo Lituma Agüero. Por favor, si podría acercarse. Antes de empezar con la exposición, queremos presentar acá al expositor Leopoldo Lituma Agüero. Él es magíster en arte peruano y latinoamericano por la Universidad de San Marcos. También él es autor de un libro, El verdadero rostro de Tupac Amaru, publicado en el 2011 y reimpreso en el 2021. Premio COPE en el 2014 por el ensayo Iconografía Fundacional en la Historia del Perú Republicano, editado por la Editorial Académica Española de 2021. ¿No? Ha escrito diversos artículos en diversas revistas como El Bicentenario de la Universidad de San Marcos y YAPA de la Universidad Ricardo Palma, Cuadernos de la Universidad de Palermo en Argentina y RIA de la Universidad Orval y también de la revista Patrimonio de la Universidad Norbert Wiener. Y ahorita, a continuación, contamos con el ponente quien nos presentará la conferencia Iconografía Fundacional de la Historia del Perú Republicano, que es una oportunidad para escuchar justamente la conferencia del trabajo que hizo y que ganó el premio COPE en el 2014. Damos por favor el pase al ponente. Muchas gracias. Bueno, primero que nada quiero agradecer a la Biblioteca Nacional por la invitación. Esta institución, en realidad, en la cual siento mucho afecto porque desde adolescente yo la visité desde su local en la avenida Abancay, y varias de las investigaciones que he desarrollado, por cierto que una de las fuentes principales las he encontrado aquí en la Biblioteca Nacional, así que muchas gracias por la invitación, ¿no? Y me siento muy complacido de estar aquí, en esta que es casi una casa para mí. Bien, de lo que hoy vamos a hablar es el resultado de un ensayo, como he mencionado, que lo que pretende es resaltar la importancia de lo visual y su base textual en la formación escolar y la influencia que estos textos pudieron tener en los educandos del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando los niños de antaño pasaron a integrarse como ciudadanos, cuando el Perú era una posibilidad con muchos problemas parafraseando a Basadre. En la actualidad no cabe ninguna duda reconocer que los textos y las imágenes en educación son fundamentales y que ellas transmiten ideologías y generan pensamientos en los escolares. Asimismo, es sabido lo peligroso que puede ser un mal uso de estas, dado el lento despertar de la conciencia en los niños, pero la rápida asimilación visual que tiene. La iconografía, entonces, puede utilizarse para la expeditiva transmisión del conocimiento, así como para inculcar valores formativos, pero también con fines interesados, tendenciosos o deformadores de la realidad. La necesidad
e importancia de la visual en la educación escolar y de la influencia que ésta puede tener, no es correspondida aún con estudios. Sin embargo, en 1801, uno de los primeros en recomendar el uso de imágenes en la escuela fue el suizo Pestalozzi, quien ese año publicó su libro Cómo Gertrudes enseña a su hijo, texto precursor donde expone sus principales ideas acerca de la educación escolar y la importancia de la intuición entendidos como uno de los sentidos. Entre otros novedosos conceptos, Pestalozzi indicó lo que vemos ahí, que no se debería enseñar nada que no se pueda ver y que los objetos o las imágenes en su defecto eran la vía de entrada para el conocimiento del educando, por lo que debía haber láminas en las aulas y dibujos en los textos. Los primeros autores peruanos, de los cuales ahora vamos a hablar, y que prepararon textos dirigidos escolares, no conocieron, parece, o no tuvieron en cuenta estos postulados, pero su aporte sistémico fue importante, a pesar de que en algunos casos la minuciosidad en la narración de algún acontecimiento posibilitaba la imaginación. Debe considerarse como los primeros intentos de elaborar documentos de apoyo a la educación escolar, aunque su ayuda en el entendimiento de los hechos y en la conciencia anémica deben haber sido mínimos. Pasaría casi un siglo para que las proposiciones de Pestalozzi se materializaran en la educación nacional con la publicación en 1899 del libro Resumen de la Historia del Perú, de Carlos Vice, el cual sí incorporó imágenes acompañando textos, como veremos más adelante. Aunque pocas las escuelas para mestizos fueron creadas para la enseñanza de catecismo y gramática en los incipientes ciudades de aquellos años. Estamos hablando de, digamos, antes del inicio de la República. Esto es lo que existía, ¿no? En ciudades como Trujillo, Piura, Cusco y Lima, hacia principios del siglo XVII existían 2 escuelas gratuitas de primeras letras, gracias a la asignación del virrey, en las cuales estudiaban solamente 1000 alumnos aproximadamente. Existieron también colegios para indios nobles, como dice Valcárcel, pero se enseñaría solo a leer, a escribir, cantar y tocar flauta, a oficiar una misa en castellano, canto, órgano y leer bien el latín, es decir, materias que colaboraban al statu quo y al divertimento, antes que al raciocinio y al conocimiento humanista o científico. En esta etapa colonial de educación elemental no se conocen textos escolares, debiendo deducirse que eran la Biblia, los abecedarios y los silabarios los únicos impresos con fines pedagógicos, complementados por obras literarias universales. Como sabemos, Perú fue uno de los, ya en la República, uno de los últimos países sudamericanos en obtener su emancipación, gracias a la intervención del Ejército Libertador, comandado por José San Martín en 1821, pero luego, pocos años después, en 1824, vendrían Bolivia y Antonio José de Sucre a concluir la gesta libertaria. El libertador Bolívar recorrería el Perú y en abril de 1825, luego de conocer la realidad social del pueblo del país, escribió lo que vemos aquí. En ninguno, dice, de estos pueblos hay escuelas ni de primeras letras, y los niños y jóvenes crecen en la más absoluta ignorancia. Como sabemos después, el libertador fundaría varios colegios en diferentes ciudades de aquel entonces. Estos colegios ahora, varios de ellos se conocen como colegios, digamos, centenarios, como colegios emblemáticos, ¿no? Pero esto revela un poco el afán de Bolívar por dar instrucción al pueblo. Nuevas y trágicas constataciones de nuestra infancia republicana las podemos leer también en Peregrinaciones de una paria, un dramático pero verídico reflejo de una sociedad sin rumbo ni identidad, escrito por Flora Tristán, como saben. Ella había nacido en París en 1803, vino al país de su padre, a quien perdió a la edad de 4 años, en búsqueda de una familia y una herencia que le permitieran su emancipación económica, luego de la separación de su marido francés, a cuya unión, dice ella, debía todas sus males. Flora permaneció de 1833 a 1834
y durante esa estancia quedó impactada al conocer nuestra realidad política y social. Y escribe en 1836 su famoso libro, y al inicio en este libro coloca una carta a los peruanos en donde les implora y les indice que creen escuelas, como pueden ver ahí, hasta en lo más recóndito sitio del país, y que en ella, en esta labor de crear escuelas, utilicen a los pinos de la iglesia. De otro lado, el primer censo realizado en el Perú en 1876 muestra que el 81% de la población era analfabeta. 5 lustros después, en 1902, ya en el siglo XX, en los inicios del siglo XX, tan solo se había reducido el analfabetismo en 4%, como podemos ver ahí. Y siendo esta cifra aún relativa, pues en muchas localidades del interior se considera instrucción a la presencia, casi siempre muy irregular, de un profesor local que en no pocas oportunidades utilizaba a los menores para otras tareas de su interés particular. Asimismo, muchas de las 2.172 escuelas, ese es el dato en esta fecha, que debían existir en esos años, ni siquiera funcionaban. Años después, durante el gobierno de Ramón Castilla, se editan algunas normas ya referidas a un plan general de instrucción, en junio de 1850, por ejemplo, ¿no? Se crean 3 niveles de instrucción, primero, segundo y tercer grado. Y en ese mismo año se determina una de las materias que es historia general. No historia del Perú, ¿no? Sino historia general. Recién en 1876, una resolución del Ministerio de Instrucción Pública de aquel entonces dictamina el inicio de la materia Historia y Geografía del Perú, juntos, no separados, ¿no? Para el primer año de secundaria. Entonces, dado ya este escenario, 1876, hay preguntas que seguramente se deben haber hecho los docentes de aquel entonces, los directores de aquel entonces, decir, bueno, muy bien, tenemos que instruir en la historia y en la geografía del país, pero ¿qué cosa enseñamos? ¿Qué textos usamos? ¿No? Y sobre todo, y para lo que nos compete a nosotros en esta charla, ¿qué imágenes utilizamos? ¿No? Entonces, ¿cuáles son estos primeros textos, estas primeras fuentes iconográficas para esta historia visual del país? ¿No? Miren, nosotros elaboramos luego de toda nuestra investigación este cuadro en donde, digamos, subdividimos en 3 clases de textos, aquellos que tenían referencia y que iban a esta pregunta de qué imágenes mostrar. En las primeras, en el primer segmento van a encontrar ustedes el libro de Jorge Juan, el de Marmontel y el de Prescott, pero que son, como hemos puesto ahí, son imágenes idealizadas. Ahora vamos a comentar al respecto. La segunda sección son aquellos viajeros europeos, ¿no?, que vinieron acá al Perú y que describieron y que incorporaron también imágenes en sus textos tratando de mostrar lo que era este país todavía muy remoto. Y en el último recuadro van a ver ustedes los primeros textos de historia del Perú, de los cuales, por cierto, vamos a mencionar ahora y vamos a hablar solamente de los textos de Marmontel, Prescott, de Lorente, Carlos Pizzi y de María Rosario. Marmontel, en el texto de 1777, llamado Los Incas o la destrucción del Imperio del Perú, y con su versión española en 1822, ¿no? Este libro, por cierto, fue un éxito, ¿no? Salió en ediciones en otros idiomas también, ¿no? En inglés, ¿no? Pero él trata a este texto como una excusa para decir lo que él mismo lo menciona, para hacer aborrecer más y más el fanatismo destructor, impedir tanto como pueda que no se le confunda jamás con una religión piadosa y caritativa.
Estaba obviamente refiriéndose a la labor o a la gestión de los españoles aquí en América, ¿no? Y también comenta los límites de veracidad de la obra. Él dice: el fondo de esta obra es histórico, pero mezcla algunas ficciones compatibles con lo verdadero de los hechos. Este libro, como les decía, fue un éxito, tuvo 50 reediciones, se tradujo al inglés, al italiano, al alemán, aparte del español, como ya hemos visto, ¿no? Y esta obra fue censurada en el Virreinato del Perú, pero un intelectual peruano, Estuardo Núñez Ague, que por cierto también fue director de esta y nuestra Biblioteca Nacional, él menciona en su artículo La narrativa moral de Marmontel que encontraba que habían ejemplares de este libro censurado en las bibliotecas de varios intelectuales de esa época, ¿no? Y menciona acá alguno de ellos: Santiago Urquizo, el padre Diego de Cisneros, José Baquijano y Carrillo, Manuel Lorenzo de Vidaurre, entre otros. El libro incorpora 12 imágenes, todas ellas románticas escenas que evocan el valor y la nobleza en la representación de nuestros antepasados. Los dibujos correspondían al artista francés Jean-Michel Moreau, conocido como Moreau el Joven. Las estampas reflejan de un lado la visión de Francia del siglo XVIII acerca del Perú antiguo, y al mismo tiempo el poco conocimiento de nuestra cultura en la confluencia con la de los españoles, mostrando a incas y también aztecas, porque él también hizo un libro referido a la conquista de México por los españoles. Los mezcla y los pone en una extraña conjunción con una visión más de indígenas de la América del Norte, con arcos y flechas, mobiliario y utensilios europeos, dentro de escenarios neoclasicistas. Esta visión idílica del Perú antiguo hace dotar a sus habitantes con sandalias europeas, con arcos y flechas, vestimenta a base de plumas, dentro de una arquitectura occidental. Nótese que en las escenas los incas son los protagonistas y sus posturas denotan determinación, carácter, arrojo y nobleza, cual troyanos o griegos del mundo occidental. Los personajes son de tez blanca, de proporciones clásicas, semidesnudos y ataviados con plumas. Estas recreaciones, si bien tuvieron como punto de partida el interés suscitado por Occidente por los hallazgos de las expediciones científicas del siglo XVIII en América, deben entenderse como la visión del noble salvaje, imbuida del lustro neoclásico de hacer de la historia, el drama y la moralidad los ejes temáticos imprescindibles en las artes del último tercio de este siglo. El otro libro del cual quiero comentarles es el libro de Prescott. Fue publicado en Nueva York en 1847 y no tenía tampoco más que una imagen, que era la de Francisco Pizarro, pero en 1851 sale una versión en castellano que tiene 50 grabados. Y estos grabados, muy conocidos y de los cuales seguramente todos tienen referencia, son los que después pasan a ser incorporados en los textos. Fíjese entonces cómo se va creando iconografía. O sea, la tarea de qué hacer y de qué mostrar es algo a la cual en ese entonces, estamos hablando de 1870, cuando se dicta esta norma del gobierno peruano de impartir esta materia de historia y geografía del Perú, obviamente había que ver de dónde sacamos imágenes, o sea, porque por el mundo ya se conocían algunas y estas son incorporadas después en algunos de estos textos. Entre las imágenes de este libro de Prescott también está esta otra muy conocida, que es la defensa de un torreón incaico por Cahuide, y otras más que llegan después a formar parte de nuestro imaginario colectivo. Esta imagen, por ejemplo, también en este libro, donde muestra a un supuesto soldado peruano y detrás de él se muestra a un animal que le llama el llamo. Muy bien. Después de esto, esta es otra imagen también, ¿no?, del libro de Prescott. Fíjese, una imagen donde están los incas negociando con los españoles, en este caso
Atahualpa negociando su libertad. Después de eso vemos que en 1860, ya metiéndolos acá en el Perú, hay un primer texto que se publica que es la Historia Antigua del Perú. Ojo con ese nombre, Historia Antigua del Perú, producido por un español que se llamaba Sebastián Lorente. Sebastián Lorente fue un profesor traído por el Colegio Guadalupe, una institución privada en ese entonces, para dictar diversos cursos. Lo trajeron en 1840. 4 años después, Lorente ya era el director de ese colegio. Y años después, él publica este libro. Y ahí él se lamenta un poco de no haber podido encontrar escritos anteriores que narraran sistemática, ordenada y sobre todo verídicamente la historia del Perú, encontrándose todo en una nebulosa que combinaba la historia con la fábula, de lo cual hemos visto en estos 2 libros que mencionamos, el de Marmontel y el de Preso. Lorente deja evidencia que de las fuentes de su época, haciendo notar que estas no tenían consistencia ni verosimilitud requerida. Es consciente también que su versión ayudará a la idea de nación y sentimiento por la patria. Pero el libro de Lorente no tenía ninguna imagen. Fíjense que él es premonitor porque su libro se publica en el 60 y después, 16 años después, recién se oficializa impartir esta materia. Muy bien. Y ahí está la carátula del libro de Lorente. El otro libro que deseamos mencionarle es el de Carlos Vice Portocarrero. Él lo edita en 1899 y aquí incorpora imágenes, dibujos, grabados y fotografía. Carlos Vice Portocarrero, como sabemos, fue un prolífico historiador y docente universitario. También ejerció funciones diplomáticas, etc. Era un personaje de la época. Incluso hasta retratado por ahí, recorriendo la ciudad por un artista. Son célebres sus libros dirigidos a la primera y segunda enseñanza de la materia de Geografía Universal, Geografía del Perú y sobre todo Historia del Perú prehispánico. Ojo con ese término del cual también vamos a hablar, Historia del Perú prehispánico. Y era tan famoso y sus libros eran tan, digamos, difundidos que con motivo de su jubilación en 1929, luego de más de 40 años de docencia, Jorge Guillermo Leguía lee un discurso en su homenaje donde indica: no hay peruano que no haya aprendido los primeros rudimentos de nuestro pasado en los precisos y hondos manuales del emérito profesor. En ese texto de pequeño formato se incorporan 46 imágenes, 35 dibujos, 8 mapas y 3 fotografías, 206 páginas. Estas fotografías que se incorporan ya eran posibles, ya era una técnica que se podía incorporar en textos en ese año. Y dado que en 1898, unos años antes, ya el diario El Comercio incorpora la foto de Luis Carranza, fue su director, ¿no?, en la portada de su diario. Entonces, era la primera vez que se difundían las realizaciones arquitectónicas de nuestros antepasados. Y también habían imágenes que ya venían de otros textos. El pizarro que estamos viendo es un texto que está incorporado en el primer libro de Presco. Sin embargo, la mayoría de sus imágenes y casi todos sus textos correspondían al virreinato y la república. El llamado Perú antiguo y la historia del imperio de los incas, de casi 5.000 años de historia, quedaron reducidas a tan solo 6 páginas de todas las más de 200 que tiene el texto, como dijimos. En esta breve selección es sintomática, por ejemplo, la ausencia del mulato Fray San Martín de Porres, ¿no?, de los órdenes dominicos,
sí se muestra Santa Rosa, pero no hay que olvidarse que Martín de Porres fue beatificado por el Papa Gregorio XVI en 1837, es decir, para 1899, cuando se publica este diario, ya esto era sabido. Las láminas de Carlos Pizzi también mostraban la segregación del indígena y de otras razas no blancas en nuestro territorio, reducidos todos a una suerte de curiosidad o personajes extraños. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de la familia de unos indios cusqueños a la izquierda. Fíjense las expresiones, ninguno sonríe, están en harapos, ¿no? Y con un tono lastimero. Y a la derecha están unos indígenas de la selva, indígenas de Tarma, mostrando sus utensilios de caza. El pensamiento de Vice respecto a la raza no blanca la podemos encontrar en sus mismos textos. Por ejemplo, en el capítulo 19 del Perú colonial, él dice: del blanco y del indio, cuando quiera que se cruzan, resulta el mestizo con cualidades y defectos como los del mulato, si bien menos extremados. Pues el negro es fogoso, altanero y vengativo, y el indio suspicaz y mañoso. Del negro y el indio sale el sambo, correveidil y acucioso, buen sirviente, buen soldado y buen alumno. Entonces, estas imágenes, hay una de un sambo también en el libro, como que corresponden a lo que él después afirma y en los textos que coloca. Y esto nos lleva a hacer otras afirmaciones, ¿no? Por ejemplo, el carácter de los aborígenes, dice, quichuas y aymarás, así como el de todos los americanos, se distingue por la lentitud de su exhaustibilidad y el poder de resistencia pasiva, unidos a un exterior tranquilo, una fuerza de sufrimiento y una prudencia general en sus actos en la vida, llevados a su más alto grado. Y este aire de tristeza reflexivo de su fisonomía, es decir, si se dan cuenta, la imagen, porque existían otras imágenes, pero él incorpora estas imágenes que las hemos visto precisamente porque iban y correspondían a su juicio, a un juicio por cierto equivocado, ¿no? Por cierto, Vice era un hombre de su tiempo, y en su tiempo este pensamiento lamentablemente era generalizado. Aparte de esto, él incorpora también a muchos generales, militares peruanos, todos muy bien ataviados y vestidos con sus condecoraciones. Y entonces pónganse a pensar, a un chico en edad escolar ve esta cantidad de fotos, ¿no?, de los militares peruanos, de los caudillos, y ve esto de aquí, ¿y qué pensará? Una mente en formación, ¿qué pensará sobre sus pares, supuestamente pares, ¿no?, sus compatriotas indígenas? Y acá Gonzalo Portocarrero llega a una conclusión que nosotros también arribamos a raíz de nuestro análisis iconográfico. Gonzalo Portocarrero lo hace desde su punto de vista de sociólogo, y dice esto, ¿no? Es como si Vice se sintiera aliviado de encontrar diferencias sociales y satisfecho de expresarlas, en tanto ello permita considerar normal la situación del Perú en el momento en que escribe, situación marcada por la desigualdad y la existencia de un abismo cultural entre grupos sociales. Felizmente, aunque muchos años después, en los años 20, una educadora francesa llamada María Rosay, que por cierto, la familia Rosay era dueña de esta editorial Rosay tan conocida, que por cierto también publicó el libro de Vice. Esta educadora desea de alguna forma agradecer al Perú que la había recibido y edita unos libros totalmente diferentes a los de Vice. Le llama a estos libros Mi primera historia del Perú. Esta carátula y esta contracarátula pertenecen a la artista Iscue, y en este libro se incorpora, ella hace una primera mención en sus textos, dice, y sabiendo, digamos, conociendo los postulados de Pestalozzi, dice, vamos a incorporar imágenes, y cuando las imágenes las vea el niño, va a recordar lo leído. Entonces, fíjense en las páginas de este texto,
se incorporan todas una serie de manifestaciones de nuestro Perú antiguo: textilería, cerámica, orfebrería. Lleva a crear imágenes, porque no existían en ese entonces. Yo después pude encontrar una gran obra de Rosay a fines del siglo XIX, principio del XX, que fue las primeras láminas escolares no para ser recortadas como las de Huascarán, sino para ser colgadas en las paredes. Estas láminas son en verdad una preciosura y son un documento histórico importantísimo en el Perú. Medían más o menos como 50 centímetros, ¿no? Como 30 de alto, y se colgaban en las aulas para que los chicos pudieran reconocer ahí. Esta imagen que estamos viendo, por ejemplo la de abajo, donde están construyendo caminos, ¿no? Los indígenas, son imágenes creadas, encargadas digamos, a un artista para que recreara esta historia hasta ese momento no contada por nadie. María Rosay hace entonces un aporte iconográfico importantísimo a la historia del Perú y muestra a los antepasados construyendo su futuro, construyendo su desarrollo, y lo muestran construyendo caminos, sembrando, cosechando, ¿no? Y así. Es decir, da una visión positiva de nuestros antepasados frente y contrariamente a lo que estaba mostrando y expresando, lo más grave, Carlos Vice Portocarrero. Y recuerden lo que mencionamos: Carlos Vice Portocarrero, su libro fue editado más de 50 veces. Durante 20, 30 años, nuestros niños peruanos leyeron y vieron, bajo las digamos, imágenes insertadas por Carlos Vice Portocarrero, a un mundo del cual estos niños no podían entender entonces cómo sus compatriotas podían haber construido las cosas que construyeron. O sea, no podían entender cómo estos indígenas, ¿no?, en harapos, ¿no?, podían haber sido tan majestuosos como lo que muestra ahora Rosay. Rosay también incorpora ya producciones pictóricas de aquel entonces, como este Pizarro en la Isla de Gallo. Y acá está, por ejemplo, la primera imagen de esta colección de láminas que les he mencionado. La Biblioteca Nacional. Yo recuerdo haber ido al local de la Avenida Bancay y recuerdo un famoso libro negro donde estaban las fotocopias de las fichas, y eso estaba en la Biblioteca Nacional. O sea, es decir, toda esta colección de láminas, cuando las vine a consultar, ya no existía ninguna. Felizmente, quien habla ha podido conseguirse, agenciarse todas estas, ¿no? Y ojalá algún día pudiéramos coordinar para mostrarlas aquí en la biblioteca. Acá hay otra de las preciosas láminas de Rosay, creadas, como les digo, para mostrar a los niños cómo este pasado fue grandioso y cómo se construyó este gran imperio de los incas. Esta es la última lámina, en este entonces ahí le llaman Perú, ¿no?, contemporáneo. Pueden ver gran invento del telégrafo y cosas por el estilo, porque estamos hablando de fin del siglo XIX, ¿no?, y principios del XX. Conclusiones entonces. Durante el siglo XIX, entonces, hay iconografía que va retratando, ya sea por escritores, por viajeros, que van mostrando nuestro Perú y retratándolo también. Hay dibujos, ¿no?, hay imágenes que se incorporan, que van mostrando, si bien es cierto al principio, una visión idealizada de nuestro Perú antiguo, pero después más centrada cuando llegan estos viajeros, llámese Raimonde, Bidenford, Humboldt y demás. Y un siglo antes, ya como hemos visto también, la obra de Marmontel, ¿no?, había llamado la atención del continente europeo hacia nuestro país, ¿no? Pero recién en el siglo XX estas imágenes empiezan a ser difundidas en medios impresos, ¿no? Respecto a los textos escolares, es importante destacar ahí, como se menciona, que
resumen de la historia del Perú de Carlos Vice, de seguro el más difundido y leído en todo el país en esas primeras décadas, pareció corresponder más a la historia del español en nuestras tierras y de los criollos, ¿no?, antes que de nuestros antepasados. Por cierto, esas láminas, esas imágenes que él selecciona llevaban esa carga ideológica, ¿no?, dirigida principalmente a ese menosprecio hacia el indígena, ¿no? De ese modo, la visión de este niño instruido durante más de 3 décadas con esos textos se formó con ese concepto negativo respecto a sus connacionales. Aprendió a reconocer y a valorar al Perú incaico, pero no podía comprender a los descendientes de aquellos primitivos peruanos. Y bueno, por cierto, diferente fue el caso de María Rosal, ¿no? Y hasta hoy es un personaje, yo creo, todavía medio desconocido, pero hay que darle un reconocimiento y valorarlo, ¿no?, y difundir su obra. Esta María Rosal, el Perú debería, ¿verdad?, hacerle un monumento, porque ha sido quien crea las primeras visiones, digamos, complacientes o verdaderas, en verdad, porque eso es lo que debe haber ocurrido en el Imperio Incaico, es decir, gente trabajando, construyendo caminos, ¿no?, haciendo sus hilos y todo lo demás. Y ella, como mencionamos ahí, ha colaborado positivamente en la creación de una conciencia nacional que partía de reconocer y de mirar con aprecio al pasado milenario. Por último, nada más, de que es muy probable que ahora, ya en el siglo XXI, las imágenes digitales, seguramente animadas, tridimensionales, van a ocupar un lugar preferente en la educación, pero siempre habrá que tener el cuidado de no colocar imágenes que puedan dañar la sensibilidad de estos pequeños educandos, llámense los escolares, porque ya sabemos que la imagen transmite ideología, por tanto debe ser cuidadosamente escogida. Gracias. Agradecemos a nuestro ponente por la brillante conferencia que nos ha dado en este momento y ahora damos pase al momento de las preguntas. A ver, la primera pregunta viene de... Disculpe que me quede el lente. La primera pregunta indica acá en qué gobierno o año hubo un mayor interés por impartir una educación de la historia peruana verdadera. Sí, gracias. Bueno, al presidente Ramón Castilla se le conocen muchos logros y muchos méritos. Como ustedes saben, él trajo los primeros ferrocarriles aquí, que no fueron solamente los primeros del Perú, fueron los primeros de América del Sur, pero a él también se le reconoce haber dado el primer reglamento de instrucción. Y es a ese presidente a quien, ¿verdad?, se le debe reconocer ese mérito de dar ese primer paso en su reglamento de instrucción pública para crear, digamos, una educación sistemática de la historia del Perú. A ver, la segunda pregunta, a ver, acá hay uno que no tiene, bueno, acá me indica, la mayoría de los libros mostrados en la lista son libros en español y en lenguas extranjeras. ¿Qué evidencia hay de haber contado con libros en quechua durante el siglo XVIII, considerando la gran población que hablaba quechua? No tengo ninguna evidencia de que hayan habido libros en quechua en el siglo XVIII. Es más, creo que ni en el siglo XIX tampoco. Otra pregunta. ¿Por qué desaparecieron? Bueno, esto es un poco más complicado porque esto tiene que ver también con las cuestiones editoriales y con cuestiones de la historia contemporánea peruana.
¿Por qué desaparecieron los suplementos escolares de Jaimito, Lo Sabe Todo, Escolar, El Estudiante, en los diarios de Lima? O al menos, ¿qué consideran? Bueno, este es un tema, digamos, que uno lo podría ver más desde un punto de vista empresarial, ¿no? Los diarios son una empresa comercial como cualquier otra y obviamente su interés es vender ejemplares. Entiendo yo también he conocido algunos de estos suplementos, ¿no? En mi época escolar, entiendo yo que varios de esos suplementos salieron y tuvieron un éxito y que después dejaron ya de tener. Entonces, imprimir suplementos, como en ese entonces también a color, ¿no? Una serie que requiere un trabajo de reunir a algunos intelectuales e imponer los textos y las imágenes, es un trabajo que debe ser correspondido con el éxito editorial, es decir, con las ventas de diario. Entonces, más bien aprovecho esa pregunta para mencionar algo de lo que efectivamente los suplementos esto pueden ayudar. Y también, no sé si recuerdan, pero hubo un álbum que se llamó Mi Perú en 1960, me parece que 1964, 66 salió el primero, después salió el segundo en 1971, eso sí lo tengo que decir. Pero este tema de las imágenes es algo de lo cual creo que nuestro Ministerio de Educación todavía no tenía una gran conciencia de la importancia de ello. Porque si fuera así, yo no entendería por qué las paredes de las aulas están vacías. Cuando vamos y vean ustedes las películas de la educación en las aulas escolares en Estados Unidos, están las imágenes de sus presidentes, hay imágenes y fotos de diferentes pasajes o paisajes de su territorio. O sea, es decir, cada aula debería tener en sus paredes algunas imágenes que correspondan a ese año en el cual están estudiando y que los niños vayan reconociendo lo que ya hemos visto y hemos comentado al respecto. Lo primero que ve un niño no es el texto, es la imagen, y eso es lo que cala más en su recuerdo. Recuerden, fíjense el texto de la cita de María Rosario: cuando vea la imagen recordará lo leído. Y eso es algo que creo que sí estamos y que deberíamos retomar en la educación peruana. A ver, siguiente pregunta. Esto justo está cerca con otro trabajo que usted ha hecho, doctor Lituma, en la revaloración del mundo andino en el gobierno de Velasco. ¿Existe un trabajo iconográfico? Y creo que esto se vincula con el trabajo que hizo sobre Tupac Amaru, me parece. Sí, correcto, efectivamente. Los invito, y ese libro también está acá en nuestra Biblioteca Nacional, por cierto. El verdadero rostro de Tupac Amaru tiene como subtítulo Perú 1969-1975, es decir, los años en los que la iconografía de este personaje histórico cusqueño es levantado y enarbolado por el gobierno militar de Velasco. Ahí puede encontrar usted mucho más información al respecto. Y está la segunda edición, que salió el 2021, está a la venta actualmente en varias librerías del país. Y aprovecho de decirles también, hay un trabajo acerca de los afiches que se produjo durante el gobierno de Velasco, editado acá en la Biblioteca Nacional del Perú, que eso lo tenemos acá publicado ahorita. Discúlpenme que no recuerde el nombre de la autora, de Rocarrey, justamente de Cristabel Rocarrey. Lo tenemos acá para quien quiera que lo pueda adquirir. Acá lo tenemos en la librería. Siguiente pregunta, y esto es un poco más complejo. ¿El Estado reconoció el racismo y la exclusión de libros y la exclusión en libros como los de Carlos Vice? ¿El Estado reconoció el racismo y la exclusión en los libros, en las imágenes de los que aparecen en los libros como los de Ricardo Vice? Pues, que yo tenga entendido, el Estado no ha publicado nada al respecto, pero sí lo hemos hecho diversos intelectuales, como he mostrado el caso de Gonzalo Portocarrero, y quien habla que también de una breve reseña de este ensayo está en IAPA número 13, me parece, ¿no? La revista de investigaciones estéticas de la Universidad Ricardo Palma. Pero el Estado, por su parte, no. Recuérdese también que ese texto de Carlos Vice Portocarrero, así como muchos otros textos, mire, el de Rosatoro, el de Benítez,
y otros profesores más del principio del siglo XX, no eran, digamos, editados por el Estado, eran iniciativas privadas que se financiaban en base a las ventas que tuvieran los textos, ¿no? Pero no es que el Estado determinaba, como ahora sí, qué imágenes y qué textos debían ir los textos. Me refiero a los textos que se reparten en los colegios nacionales. Pero en ese entonces todos eran temas de iniciativa privada, que más bien el Estado sí lo revisaba y aprobaba o, digamos, auspiciaba al libro, pero no es que lo financiara ni lo produjera. Ya. Otra pregunta. ¿Cuál era la imagen de Sebastián Lorente sobre el indígena? Sebastián Lorente, y ahí un poco quería retomar, por favor, yo tengo unas 3-4 imágenes más que quisiera ver si pueden mostrar, por favor, porque es importante. No sé si de repente podría retornar a las diapositivas anteriores. No, la siguiente, después del gracias, ahí vienen unas cosas que sí quiero mencionar, no sé si lo tienen ahí. A ver, Sebastián Lorente fue una persona muy dedicada a la instrucción y dictaba, lo trajeron para dictar un par de materias, al final terminó dictando como 10 materias en el Colegio Guadalupe, tanto que su salud se resquebrajó y después de ello se fue a Huancayo porque decían que ahí en esa zona, un poco antes, por favor. A ver. Sí. Ya. Entonces, acá voy a hablar un poquito, pero primero déjeme terminar. Lorente sí tenía una valoración positiva del indígena, ¿no? Y él en su libro, y ahora vamos a ver acá, él no le llama a su libro Historia Prehispánica del Perú, le llama Historia Antigua del Perú. Él sí reconocía que había todo un pasado, ¿no? del cual hablar. Y eso lo hace él en su libro de 1860, primero, y el de 61 después trata sobre la conquista de Historia del Perú. Muy bien, yo solamente quería hacer una breve mención, por favor, al texto, uno de los textos de Carlos Rosay, que se llamaba, me parece, La historia del Perú prehispánico, algo así. Entonces, miren, el Perú tiene 10.000 años de historia, aproximadamente, digamos, de lo que se conoce. Caral está en el medio, digamos, 5.000 años de historia, pero antes está, pues, Paijanga, Uricocha. Estos 10.000 años de historia, si nosotros en ese 10.000 años de historia, ¿cuánto permaneció los españoles 300 años aquí en nuestro territorio? Miren, de 10.000 años, 300 años. Si nosotros asociáramos 10.000 años de historia a un metro, ¿saben cuánto representaría estos 300 años? 3 centímetros. ¿Ok? 3 centímetros. Entonces, ¿no les parece que llamar a toda la etapa previa a la llegada de los españoles, llamarlo prehispánico, es una exageración? No solamente es eso, o sea, daña nuestra autoestima. O sea, nosotros le estamos tomando como referente a Occidente, pero Occidente nunca estuvo por acá, antes, digo, en esos miles de años anteriores. Entonces, llamar prehispánico no colabora a incrementar la autoestima de los peruanos. Y eso es algo que me gustaría que también, no sé si la Biblioteca Nacional podría hacer un debate al respecto, pero creo que hay que comunicar al Ministerio de Cultura que deje de utilizar, porque en verdad lo sigue utilizando, ¿no? Y así es como lo llamamos Historia Antigua del Perú, ¿no? No se lo ocurrió el español llamar prehispánico. Entonces, prehispánico ni precolombino. A mí me parece que estos son los términos que deberíamos utilizar. El antiguo Perú, el Perú antiguo, o si quieren llamarle preinca, pero no prehispánico. Muchas gracias. Agradecemos la presencia del doctor Leopoldo Lituma por esta brillante conferencia que nos ha dado. Y bueno, y damos pase acá. Muchísimas gracias a nuestro expositor por esta brillante conferencia. Un fuerte aplauso para Leopoldo Lituma Agüero.
qué bueno que esta conferencia ya ha despertado mucho entusiasmo en los asistentes. Vamos a hacer entrega a nuestro distinguido expositor de un presente de parte de la Biblioteca Nacional en Perú. Bien, antes de continuar, muchas gracias. Como dijimos al inicio de este evento, vamos a tener un receso de 10 minutos. Por favor, rogamos que no traigan ni alimentos ni bebidas a este auditorio. Un último aviso, por favor, el señor José Antonio Cabrera Mena ha dejado extraviado su carnet universitario. Acá lo tenemos, por favor. Muchas gracias. Los esperamos en 10 minutos para la tercera y última jornada del día de hoy.